Listo, ya pueden. Las cámaras, jóvenes. Ya pueden observar mi pantalla. Sí. Sí. Gracias. Muy buenos días, maestra y compañeros. Mi nombre es Francis Aguirre. Yo soy Brittany Jimena. Somos el grupo número 4 y el día de hoy les hablaremos sobre los aportes de Gottfried Leibniz en la lógica simbólica. En nuestra vida diaria y más en la investigación científica, el hombre utiliza la argumentación o el razonamiento para determinar argumentos buenos o malos. Los buenos son aquellos que le permiten encontrar el conocimiento de manera más rápida, a lo contrario de los argumentos malos, ya que estos hacen con frecuencia que tarde bastante tiempo en llegar a un conocimiento determinado o un específico. Pero, ¿qué es la lógica simbólica? La lógica simbólica, la lógica de primer grado, la lógica matemática, o en la actualidad como la conocemos, lógica simbólica, nos ayuda a determinar si este argumento es bueno o malo, pero nos da una explicación del por qué es así. Cuando es bueno, es correcto. Cuando es malo, es incorrecto, ¿cierto? Bien, la lógica simbólica tiene como propósito determinar cuál es la explicación que le podemos dar a un determinado problema o cuestión. Además, de ahorrarnos la argumentación de símbolos y signos, evitando la confusión, ambigüedad y ciertamente la utilización de las palabras repetidamente. La lógica simbólica es utilizada en la filosofía, lingüística, informática y sobre todo en matemáticas. Bueno, Gottfried Leibniz nació el 1 de julio de 1646 en Leipzig, 2 años de que terminara la Guerra de 30 años, hijo de Federico Leibniz, jurista y profesor de filosofía moral en la Universidad de Leipzig, y Caterina, la hija del profesor de leyes. Su padre murió cuando solo tenían 6 años, de modo que su educación quedó como a manos de su madre y su tío. Y según de sus propias palabras de sí mismo, al morir su padre, dejó una biblioteca personal de la que Leibniz pudo hacer uso libremente a partir de los 7 años y procedió a beneficiarse de su contenido particular, volúmenes de la historia antigua y de los padres de la Iglesia. Gottfried Leibniz fue un filósofo alemán que ocupó un lugar prominente de la historia de las matemáticas, de la historia de la filosofía, habiendo desarrollado el cálculo diferencial e integral fue uno de los grandes pensadores del siglo XVII y XVIII, se le reconoce como el último genio universal. Esto es, la última persona que pudo formarse suficientemente en todos los campos. Conocimiento, después de solo un especialista. Realizó profundas e importantes contribuciones en las áreas de metafísica, epistemología, lógica, filosofía de la religión, así como en la matemática, física, geología, jurisprudencia e historia. ¿Cuáles fueron los aportes de Leibniz a la lógica simbólica? Uno de los principales aportes fue aportar la doctrina del análisis y la síntesis, que consistía en analizar la información y realizar un resumen descriptivo abreviado sobre los fundamentos más importantes de la misma. Leibniz pertenece a la primera en la historia de la formulación de la ley de la razón suficiente. ¿De qué nos habla la ley de la razón suficiente? Bueno, la ley de la razón suficiente nos habla que todo objeto tiene una razón suficiente de su existencia. En las palabras del mismo Leibniz, nos dice que cada objeto tiene que tener una explicación de su existencia. Esto escrito en su monadología. ¿Qué es una monadología? Bueno, una monadología, en este caso de Leibniz, es su última obra escrita en donde nos habla sobre su filosofía y específicamente nos habla también en parte de lo que es la lógica para él
en este caso nos habla que representa la lógica de todos los mundos. Leibniz también pertenece a la primera en la historia de la formulación de la razón suficiente, que como le explicaba, nos habla sobre la explicación de un porqué. También es el autor de la expresión de la ley de la identidad adoptada por la lógica moderna. Como podemos observar en la imagen, observamos un manuscrito escrito por el propio Leibniz. Es importante mencionar que a la edad de 29 años, específicamente en el año de 1716, Leibniz creó por primera vez sus aportes al cálculo y 2 meses después empezó a construir lo que conocemos como el principio de la identidad. La ley de la identidad está formulada por Leibniz y se utiliza actualmente como la mayoría de los cálculos lógico-matemáticos modernos. Este principio podemos escribir o deducir que es la sustitución equivalente a la ley de la identidad. Por ejemplo, si A es B, B es A. Entonces, A y B se llaman lo mismo. Como podemos observar en el ejemplo, A y B son iguales y se pueden sustituir en lugar de otro. Si lo ejemplificamos de manera específica en nuestra vida propia, podemos observar a una persona observándose en el espejo. Según Leibniz, cada objeto tenía una identidad misma. En otras palabras, era sí mismo. Si A es B, B es A, ¿cierto? Bueno, si observamos a la persona es A, por lo tanto, su reflejo es B. Y si A es B, B es A. Bueno, la lógica muestra un deber histórico muy interesante, naciendo de la fuente formalización de las matemáticas de los griegos, que fue impactada como muchas ciencias por el pensamiento de la Edad Media, donde la religión se anteponía a todo, pero el ímpetu de la mente de los filósofos renacentistas ayudó a retomar el desarrollo. Al simbolizar un lenguaje, lo que se persigue es básicamente sencillez, claridad y exactitud. Es más sencillo y también resulta más claro y exacto representar cosas por medio de símbolos. Por ello, la simbolización en lenguaje lógico nos permite examinar más fácilmente las formas del pensamiento, cuál es su preciso seguir si queremos en nuestro pensamiento lógico. ¿Correcto? En esta edición, vamos a ver la vida de este famoso pensador, y no solo de él, sino que de otros filósofos, lo cual donde tuvo participación y ideas, pero esto no hizo que desistir en sus principios y pensamientos. Gracias a su forma de pensar, utilizamos muchos de sus conocimientos y diversas disciplinas. Bueno, muchas gracias por su atención. Espero que hayan puesto atención. Muy bien, chicas. Muy bien. Muy buena explicación, ¿verdad? Acerca de Leibniz. Y algo que recalcaron bastante es acerca de que Leibniz fue un famoso del cálculo. Y nos vamos a dar cuenta porque en matemáticas nosotros vamos a entrar en solamente, yo lo digo que solamente es una introducción al cálculo, lo que nosotros vamos a ver. Y es bonito enamorarse de ese cálculo que a muchos les costó bastante, pero nosotros con una fórmula ya dada, nosotros hacemos maravillas. ¿Okay? Y los que van a profundizar un poquito más allá en la universidad, que dicen, voy a estudiar una carrera que lleve matemáticas, pues los veré estudiando bastante cálculo. ¿Ok? Sí, Francia. Me gustaría aportar que algo bastante interesante que me resultó de la investigación que hice de Leibniz fue que Leibniz amaba tanto el cálculo que cada mañana realizaba apuntes. Y algo bastante curioso de los historiadores es que decían que los matemáticos adoran estar en sus camas porque Leibniz escribió más de 100 cartas solamente estando en su cama de las ideas que le surgían de acuerdo al cálculo. Y en verdad es bastante interesante el amor que Leibniz le daba al cálculo y a conocer y a seguir conociendo. Y es sin duda alguna bastante interesante y nos exhorta a llegar a ser como Leibniz.
en cuanto al amor al cálculo. Exacto. Eso es lo que sucede cuando uno ama algo. Sí, Jimena. Y también, aparte de eso, es que hay tantas cosas que uno las quisiera decir, pero el contratiempo, ¿verdad? También hizo, o sea, muchas obras, incluso hizo un contador de paso, 27 centímetros. Y cuando uno empieza a leer todo eso y tantas cosas que hizo, es wow. ¿Qué digo? ¿Qué digo? No sabes qué decir de tantas cosas que hizo, no sabes un resumen corto, sino que es algo muy largo y muy bonito. Así Trata que de les hacer el invito resumen a y más largo sale, ¿va? sí, No, es bastante interesante y darse cuenta de estos grandes personajes que si fueron humanos como nosotros, que no podemos decir eran de otra era, eran de otro mundo. Eso es mentira. Nosotros podemos llegar a ser alguien. Ustedes pueden crear, ustedes pueden soñar, apasionarse. Alguien decía, el que ama lo que hace, nunca trabaja. O sea, trabajan aquellos que dicen, ay, no, otro día a trabajar, pero es porque no lo ama, no ama lo que hace. Entonces, cuando usted se enamora de eso, y eso es lo que pasaba con Leini y muchos historiadores, ellos amaban lo que hacían. Aún en sueños, aún, yo digo que esa gente no descansaba, soñaba y se acostaba, digo yo, dormía esta gente y soñaban acerca de cualquier invento, ¿verdad? Acerca de los números y se despertaban y empezaban a escribir. Entonces, para que al día siguiente, porque a muchos nos ha pasado, soñamos, pero en la mañana no nos acordamos. O sea, ellos eran bien precavidos, pues. Y pues ese es el amor que nosotros deberíamos de tenerle. Yo sé que a muchos les trauma la matemática. Yo sé que para muchos es como, ay, vamos a la clase de matemáticas o a la clase de física porque llevan números, pero es porque en realidad no le hemos encontrado el sabor, el sentido a esto, ¿ok? Pero Leibniz nos deja una buena lección. Bien, jóvenes, bien. Excelente exposición. Vamos ahora con el grupo de Jeffrey. Nos comparten pantalla. Se mira, profe. Sí, Bueno, buenos días. ¿Me escucha, profe? sí se escucha. Bueno, buenos días. Nosotros somos el grupo número 5 y vamos a hablar de George Ball. Los integrantes somos Javier Medina. Johan Martínez. Y Jeffrey Samuel Iliaglia. Bueno, empiezo. George Ball fue un matemático y lógico británico como inventor de álgebra que marca los fundamentos de aritmética computacional moderna. Ball es considerado como uno de los fundadores del campo de la ciencia de la computación. Dejo con mi compañero Jeffrey. George Ball fue un matemático considerado uno de los padres de las ciencias computacionales, como dijo mi compañero muy bien. Y nació el 2 de noviembre de 1815, justamente hace 200 años en Lincoln, en Reino Unido. Los principios lógicos concebidos hace siglo y medio en la madurez de su carrera como matemático fueron esenciales para la evolución del apartado teórico, de lo cual de la actual programación informática. Ahora continúa mi compañero Johan David. Bueno, Bode era consciente del impacto histórico que podía tener su sistema de lógica. Él mismo dijo que la lógica booleana podría ser la construcción más valiosa. Su método de aprendizaje fue autodidacta y también su inteligencia destacó desde niño, no solo en el área de matemáticas, sino en idiomas, y de tal modo
que a los 15 años ya hablaba francés, latín, alemán, inglés e italiano. A los 19 años fundó una escuela Lincoln. Más adelante se convertiría en el profesor de matemáticas en el University College Cork, aún sin tener un título universitario. Eh, Solamente eso. Pues George Ball falleció el 8 de diciembre de 1864 y Murió por una muchas gracias. enfermedad pulmonar tras mojarse bajo la lluvia mientras caminaba hasta el aula donde daba clases. Y muchas gracias por prestar atención y por escucharme. Ok, Gracias. bien. Tengo una pregunta. ¿Qué es ser autodidacta para el grupo? Ser autodidacta, si no me equivoco mal, es cuando una persona aprende por sí sola Ujú. Aprende por muchas sí. cosas. Es que se instruya por sí mismo. Ujú. Busca aprender el solo. Ajá. Si vos, no sé si estudiaron acerca de la matemática boliviana, ¿a qué hacía referencia eso? O solamente lo encontraron y ya. Ujú. Bueno, ahí me la contestan después. Ok, bien. El último grupo de Emily. Ahorita comparto, pues. Ok, ¿Me escucha bien? sí se escucha. Ujú. Ahora sí me escucha. Sí. Perfecto. Muy buenos días, maestros y compañeros. Mi nombre es Emily Sofía Pérez Quintanilla. Mi nombre es Andrea Elizabeth Zúñiga. Jacqueline Valeriano Callejas. Y el día de hoy les vamos a hablar sobre Bertrand Russell. Somos el grupo número 4 y espero les guste nuestra presentación. Bueno, comencemos con ¿quién fue Bertrand Russell? Pues conozcamos primero su nombre completo. Su nombre completo era Bertrand Arthur William Russell, quien fue un filósofo, matemático, lógico y escritor británico, ganador del Premio Nobel de la Literatura. Era el tercer conde de Russell y venía de las familias aristocráticas más prominentes del Reino Unido, hijo del vizconde de Amberley, John Russell. También era hijado del filósofo utilitarista John Stuart Mill, cuyos escritos fueron una gran influencia en su vida. Contrajo 4 matrimonios y tuvo 3 hijos. Pues Russell fue un activista social, un gran activista social, fue pacifista contra la guerra, también defendía el antiimperialismo y él a lo largo de su vida se denominó al mismo, él se denominó liberal y socialista, aunque su escéptica lo había llevado a sentir que nunca había sido ninguna de estas cosas en un sentido profundo. Fue a prisión durante la Primera Guerra Mundial por su pacifismo y más tarde llegó a la conclusión que en la Segunda Guerra Mundial contra Hitler era un mal necesario. También criticó el totalitarismo stalinista, condenó la ayuda de Estados Unidos contra la guerra de Vietnam y fue un gran defensor en los desarmes nucleares. Y por último, en 1950, él recibió el Gran Premio de Nobel de la Literatura, al que les había mencionado al principio. ¿Por qué? Bueno, en reconocimiento de sus variados y significativos escritos en donde él, en esos escritos, él defendía bastante la libertad de pensamiento.
Bueno, ahora les voy a hablar sobre el descubrimiento de la lógica matemática. Con la entrada del nuevo siglo, se produjo un acontecimiento que fue clave para su historia. Resulta que Russell acudió al segundo Congreso Internacional de las Matemáticas, donde conoció al personaje de Giuseppe Peano, alguien que fue referente a la lógica simbólica. Russell, fascinado por su ponencia, devoró todas las publicaciones de aquel momento, el italiano. También escribió que durante años he tratado de analizar las nociones fundamentales de la matemática, como por ejemplo el orden y los números cardinales. ¿Qué afirmaba Bertrand? Su visión defendía que las matemáticas son, en un sentido importante, reducibles a la lógica. A este campo dedicó la obra más destacada de su vida, que fue en sus 40 años de vida, que se llamó Principia Matemática, cuyo esfuerzo le llevó a abandonar gran parte de su carrera. Bueno, ¿qué es la lógica matemática según él? Pues la lógica matemática según él constituye una forma de tratar la lógica clásica mediante procedimientos semejantes de la matemática. Como la matemática específicamente el álgebra. El álgebra necesita símbolos y signos operacionales. Y esto Russell lo denominó lógica. El desarrollo de su carrera. Para entender el desarrollo de su carrera hay que viajar hacia su pasado. Bertrand fue perteneciente a una de las familias más prominentes de Gran Bretaña. Su abuelo fue 2 veces primer ministro junto a la reina Victoria. Bertrand quedó huérfano a los 6 años de edad, quedando así en manos de su abuela, quien le dio un reprimido control moral, que derivó en un niño tímido y solitario, al que rescató la geometría. Según su autobiografía, su deseo de saber más sobre las matemáticas fue lo que lo rescató del suicidio. A los 18 años, Bertrand ya rechazaba la idea de la vida después de la muerte. Eso lo convirtió en un agnóstico, un rasgo que lo definió por el resto de su vida. Bertrand ingresó a la Universidad de Trinity College de Cambridge para estudiar matemáticas. Años después se graduó con honores, aunque él afirma que no aprendió mucho de sus maestros, y su examinador fue Alfred Whitehead. Hablemos un poco sobre su muerte. Pues tras su muerte, el Trinity College de Cambridge, quien fue su segundo hogar, le rindió homenaje. Hoy en día se puede leer en sus muros la placa conmemorativa en nombre de él y le escribió un rezo. Lastimosamente no se los puedo mostrar porque no encontré la placa, pero tiene unas muy buenas palabras según lo que leí. Bueno, ahora les voy a mencionar algunos de cuáles fueron sus pensamientos. Tenemos el atomismo lógico, la filosofía analítica, la teoría del conocimiento, la filosofía de la ciencia, la filosofía del lenguaje, la religión y teología, la lógica y filosofía de las matemáticas. Su influencia en la filosofía. Bertrand fue conocido por su influencia en la filosofía analítica junto a Frege, su compañero Moore y su alumno Wittgenstein y Alfred Whitehead, coautor de Principia Matemática. Apoyó a la idea de una filosofía científica y propuso aplicar el análisis lógico en problemas tradicionales como mente-cuerpo y la existencia de un mundo físico. En su ensayo filosófico sobre la denotación ha sido considerado como un paradigma de la filosofía, aunque este influyó mucho en las matemáticas, lógica y teoría de conjuntos, entre otras. Influencia en las matemáticas.
En matemáticas, su gran contribución es la indudablemente importante Principia Mathematica con Alfred North Whitehead, un libro en 3 volúmenes en donde a partir de ciertas nociones básicas de la teoría y lógica del conocimiento, del conjunto, perdón, se pretendía deducir la totalidad de las matemáticas. Un libro profundamente influyente e importante que contribuyó al desarrollo de la lógica, a la teoría de conjuntos, a la inteligencia artificial y en la computación. Bueno, ahora iremos a nuestras conclusiones. Yo empiezo. Pues solo tengo 3 palabras para describirlo, y la verdad fue un hombre muy importante, inteligente, y sobre todo fue un hombre muy multifacético. Como conclusión, les podría decir que la vida de él fue una vida difícil, pero eso fue lo que lo formó a ser el hombre quien fue, una persona muy inteligente, y es algo que nosotros tenemos. Él es un ejemplo porque a pesar de la vida tan difícil que él tuvo, él pudo salir adelante y convertirse en una importante persona en las matemáticas. Bertrand siempre decía que una buena vida es aquella inspirada por el amor y dirigida por la inteligencia. Muchas gracias. Gracias por su atención. Excelente, excelente. Bien, entonces sabemos de que fue un hombre bien importante, como los demás, ¿verdad? Y cada uno de ellos, pues nosotros deberíamos de sacar un poco, tomar algo, ¿verdad? Imaginen que rechazar la vida, pero las matemáticas le devolvieron ese sentido. Es como decir, ya no quiero seguir, pero eso era matemática. ¿Y a cuántos más bien matemática lo llevan más bien al suicidio? Entonces a ese lo rescata, pero a muchos es así como que nos estresa. Un niño en séptimo me decía, a mí no me gustan las matemáticas. Me lo dijo así. No me gusta, matemáticas me estresa, me frustra. Y entonces yo le dije, mi meta acá no es venir a frustrar a la gente, no es venir a que ustedes digan, ay, no, no quiero que llegue la hora de matemáticas. Es más, mi meta es aquí, que ustedes anhelen estar en mi hora clase, que anhelen y digan, uy, ya estoy listo, preparado para la clase. Entonces, debemos de aprender un poquito de cada uno de estos hombres y saber de que todos ellos aportaron algo importante tanto a la matemática, al cálculo, a la lógica, ¿verdad? Entonces, seguiremos discutiendo de ellos. Por los momentos, pues, felicito a todos los grupos, pues hay cosas que mejorar siempre, ¿verdad? Siempre hay cositas que mejorar y pues nos vamos a quedar hasta acá, jóvenes. Yo les voy a compartir la clase por la tarde, les voy a compartir el link para poderla subir, ¿ok? Entonces, cuídense, que tengan bonito día y disfruten los 40 minutos de lógica y ahorita el receso que les voy a dar, ¿ok? Nos veremos el lunes si Dios lo permite. Cuídense, que tengan feliz fin de semana. Abrazo. Igualmente, profe, gracias. Bueno.